Quiero que vean, y ahora te doy la palabra, general Monzón, pero que veamos la despedida, las palabras del rey don Juan Carlos. El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un amigo leal y como rey a un colaborador excepcional, que en todo momento tuvo como guía y pauta de comportamiento su lealtad a la corona y a todo lo que ella representa: la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la unidad y la diversidad de España. Mi gratitud hacia el duque de Suárez es por todo ello honda y permanente, y mi dolor es grande. Y el presidente del Gobierno también tenía palabras de cariño. Atención. Somos todos conscientes de que nos ha dejado uno de los grandes hombres de nuestra época. El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de pena, un sentimiento que estoy seguro comparten hoy millones de españoles que saben de la grandeza histórica del primer presidente de nuestra democracia. Vivimos, por tanto, un día de tristeza para los españoles, pero también vivimos un día de homenaje a quien ya es una de las figuras más importantes y positivas de nuestra historia común. Bueno, pues general Monzón, estas eran las palabras, veíamos las del rey, veíamos las del presidente del Gobierno. ¿Cómo era la situación en aquel momento, los retos a los que se enfrentaba Adolfo Suárez? Mencionaba antes Ramón Tamames la situación del ejército. Hubo el famoso 23F, obviamente, es decir, la situación venía precedida de la Operación Galaxia, etcétera. ¿Era una situación de tensión? ¿Cómo era el reto? Bueno, yo en primer lugar quiero manifestar mi profundo dolor por la muerte del amigo al que tuve ocasión de ayudar tanto desde la sombra en aquellos años, tan amable, tan cariñoso, tan cordial y tan valiente. Y además, con una cierta sonrisa le dedico, y hombre con suerte. Con lo cual es importantísimo, como Napoleón reconocía perfectamente. Para entender la realidad de Suárez y demás en la transición, hay que entender primero la pretransición que duró 4 años, desde 1972 hasta 1976. Quiere decirse que la película de la transición, el rey y Adolfo Suárez, su presidente de gobierno, fueron los magníficos actores protagonistas verdaderamente de la película, pero no fueron en absoluto ni los autores del guión, ni los productores de la película, ni el director de la película. El director de la película obviamente fue Torcuato Fernández Miranda, pero el guión se produjo y se diseñó y se elaboró y se concretó hasta el más mínimo detalle durante 4 años, desde 1972 hasta 1976. Todo empieza cuando en 1972 se representa en España el entonces embajador volante del presidente de los Estados Unidos, Nixon, el general Vernon Walters. Y este general se va a ver a Franco, y en esa entrevista él mismo lo cuenta en sus memorias, Vernon Walters. Franco le dice: no, es que mi presidente tiene mucho interés en saber qué opina su excelencia del Mediterráneo. Y Franco, él mismo lo cuenta, Walters me refiero, se echa a reír y le dice: su presidente lo que quiere saber es qué va a pasar aquí después de que yo me muera. Y le suelta el rollo del atado, bien atado, etc. Y el general Walters le dice: sí, todo está atado y bien atado según usted, pero nosotros no creemos que eso sea así, porque el rey no podría reinar en un país con el régimen actual sin reformarlo. Y a partir de ese momento se le ordena verdaderamente al general Walters que se establezca contacto primero con el general Díez Alegría, jefe de la Alto Estado Mayor, y a continuación con el almirante Carrero, y es un grupo de militares precisamente encuadrados en el servicio central de la presidencia del gobierno los que diseñan, elaboran y concretan las 7 operaciones en que consistió la pretransición, y que fue el guión que luego se seguiría. Por eso, cuando estoy oyendo estos días 2 cosas, la cosa barata que dice el señor Cayo Lara es que Suárez fue el hombre que resistió al chantaje de la democracia, no, al chantaje de la dictadura, perdón. No fue él solo el que lo resistió. De todas formas, general, viniendo de alguien que le felicita los cumpleaños a Castro, tampoco es que nos vayamos a sorprender. Pero además es que verdaderamente
Además es que me hace gracia que se diga lo de resistir al chantaje de la dictadura y luego, sin embargo, se repudia a la monarquía y al rey, que verdaderamente era el patrón de todo lo que estaba ocurriendo, hombre, en este tema. Isabel, ¿qué nos ha pasado con la transición? Perdona, que es una cosa que me preocupa muchísimo. Quería acabar con lo que me has dicho. Que la teníamos lanzada y se nos ha que escapado. También se ha hablado otra cosa que estoy oyendo estos 2 días machaconamente, es que era el cerco militar que tenían los líderes de la transición, el rey Adolfo Suárez. Eso no es verdad. Existía un ejército efectivamente residual y minoritario, incluso en los que habían hecho la guerra, en los mandos militares de entonces, pero existía el ejército nuestro intermedio, que hicimos más y elaboramos y diseñamos la pretransición, que luego había de tener el éxito que tuvo la transición. Las cosas, hombre, claras y justas. Sí, pero lo cierto es que el 23 de febrero... El que se plantó ante Tejero y el que le dijo cuádrese y el que se pasó 16 horas en una habitación sin ceder ni un ápice de la dignidad democrática que encarnaba como presidente del gobierno fue Suárez. Y el que utilizó todo su encanto, que era mucho, para arrastrar a los españoles a esa transición, que algunos no querían porque era una transición y no querían salir de donde estaban, otros no querían porque era demasiado ceder a la derecha, es decir, que desde la derecha y desde la izquierda se impugnaba. El que utilizó todo su encanto y toda su fuerza y toda su habilidad para conducir eso fue Suárez, y yo creo que hurtarle ese mérito es bastante cicatero. Suárez tiene un mérito gigantesco en esa transición. ¿Qué ha pasado con la transición? Pues que hay quien ha dado por hecho... Los que ahora abogan por la ruptura retrospectiva. A mí me hacía hoy mucha gracia en Telecinco oír en otra televisión oír a Zapatero cantar las virtudes de la transición y de Suárez. Yo decía, pero este tío, pero si tú eres el que dijo aquello de que España era una nación discutida y discutible y el que se empeñó en reabrir la transición para volver a escribirla y para hacer la ruptura retrospectivamente. Y el que coló a Bildu en las instituciones. Y colaste a Bildu en las instituciones y tantas cosas, pero vamos, el que denigró con los nuevos estatutos. El que denigró la transición para reivindicar retrospectivamente una ruptura que afortunadamente no se produjo en gran parte gracias a Suárez fue él, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que hay mucha gente que considera que aquello no tuvo el mérito gigantesco que tuvo. Y como no le reconocen ese mérito a la transición, pretenden retrospectivamente reescribir la historia y hacer como que fue, o deplorar que fuera una transición en vez de una ruptura. Y así nos va, claro. Carlos, una cosa más, yo quiero destacar el valor y el coraje enorme de Adolfo Suárez, el coraje físico y el coraje moral, y decir, general, perdona, que fue un hombre de suerte, un hombre cuya mujer muere de cáncer, claro, cuya hija muere de cáncer, que enferma de Alzheimer y se pasa 10 años enfermo. Suerte no tuvo, tuvo bastante mala suerte en la vida, pésima suerte. Por Dios, Isabel, eso es un golpe bajo. Estoy hablando de suerte política. Bueno, no, lo que tuvo fue habilidad política, suerte ninguna, tuvo mucha habilidad. Estoy hablando de suerte política. Pero no tuvo suerte, tuvo habilidad. Dejadme que veamos al propio Suárez hablando, ahora te doy la palabra, pero déjame que veamos al propio Suárez hablando del 23F, resumiéndolo él directamente algunos de los capítulos que se veían ahí. Se produce la relación normal. Ellos mandan que nos tiremos al suelo y yo era el presidente del gobierno y no me da la gana tirar al suelo, sencillamente porque soy el presidente del gobierno. Esa era la explicación que él daba precisamente de aquella mítica conversación en la cual además es el propio Tejero el que le dije, usted ya no manda, usted ya no es presidente de nada, aquí quien manda es un general. Insiste Suárez, aquí quien manda es un presidente que es el presidente de todos los españoles. Monse. Sí, pero perdona, yo quería hacerle una apunte a Isabel, o dos, pero el primero es que efectivamente nadie le puede negar históricamente ni la dignidad de Adolfo Suárez y del general Gutiérrez Mellado durante la realización de la patochada del 23F. Pero con independencia de eso, a la hora de producirse el 23F a las 7:30, el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacazzi, asesinado por ETA, por cierto, ya había acabado con el golpe, como el capitán general de Zaragoza, el general Elízegui, que tenía todas las unidades. Suárez no lo sabía. Pero eso los que estaban en el Congreso no lo sabían. Lo fueron sabiendo, sabiendo, verdaderamente. Y la verdad es que vamos a decir las cosas como son alguna vez. Que quien acabó con el 23F fue el ejército, caramba. El ejército, la patochada de 4 locos. Mira, tengo todo el respeto del mundo por el ejército. Lo he tenido siempre y la gratitud. Pero a cada cual hay que reconocerle lo que hay que reconocerle. Claro. El 23F acabaron con él muchas personas, empezando por el rey. Y de allí para abajo, mucha más gente. Pero quienes estaban en el Congreso y quienes resistieron dentro del Congreso con una dignidad absolutamente absoluta, y que les tenemos que reconocer, fueron principalmente Suárez y Gutiérrez Mellado, los dos. Claro.
Y Suárez, como presidente del gobierno, con más importancia, sin negarle ninguna a Gutiérrez Mellado, cuya actuación fue ejemplar. Pero ellos fueron los que aguantaron dentro del Congreso y los que mantuvieron en pie, y nunca mejor dicho, no solo físicamente, sino metafóricamente, la dignidad de la nación española y de la democracia. Y eso hay que agradecérselo. Monse. Sí, yo creo que yo definiría pues, un grande en la historia de España, y como grande en la historia de España, obviamente le tenemos que hacer este homenaje, Carlos, a través de tu programa. Yo lo que sí recordaría a los actuales jóvenes, a nuestros jóvenes de hoy en día, es los momentos tan difíciles que coexistieron cuando Suárez tuvo que coger el legado, ¿no? Que efectivamente con ayuda, y como tú has indicado, Manolo, él fue el actor, porque evidentemente el guión estaba detrás, pero insisto, con esa ayuda lo que logró en un momento donde tenía en contra, bueno, donde los años de plomo de ETA, el Grapo, la ultraderecha, no nos olvidemos, las presiones del Partido Comunista antes de que fuera legalizado, el intentar lidiar con la oposición entonces. Y esto es lo que hay que explicarle a los jóvenes de hoy. ¿Quién